y el tema que tenemos para el día de hoy es el de cómo escuchar a Dios. Y vamos a ver la condición de cómo la palabra de Dios nos enseña a escuchar verdaderamente a Dios. Y vamos a suponer, vamos a hacer un supuesto de que vamos al médico y le decimos, doctor, tengo muchos problemas, me torcí la rodilla, me pican los ojos, mis dedos están inflamados, tengo hasta el codo de tenista, a mí me pasó eso, me duele la espalda. Entonces, ¿verdad? Habiendo recorrido un listado de nuestras quejas, miramos el reloj y decimos, ay, caracoles, es hora de irme, tengo que retirarme y salimos, ¿verdad? El doctor podría decirnos, oiga, espere un poquito, déjeme revisarlo, no quiere oír lo que tengo para decir. Y muchas ocasiones así es como nos manejamos delante de Dios. Si solo le habláramos a Dios y nunca nos tomáramos tiempo para escuchar, hermanos, pues cometeríamos el mismo error de ir al médico sin esperar a que ni siquiera Él nos diera la respuesta de lo que estábamos esperando o buscando, ¿no? Hablamos y hablamos, pero en realidad muchas ocasiones ni siquiera escuchamos. Sin embargo, nuestra relación con Dios está diseñada para ser una conversación de dos vías, o sea, de un diálogo. Cuando oramos, hermanos, nosotros vemos que nos resulta de mucha ayuda en ocasiones poner por escrito los pensamientos que vienen a nuestra mente, que tal vez procedan del Espíritu Santo de Dios. La vez pasada estaba yo comentando que nosotros tenemos que hasta planificar nuestra oración. Ya cuando empezamos a tomar un poco de conciencia de lo que es verdaderamente la oración y cuando empezamos ya a caminar en el Señor un poco más de tiempo, vamos agarrando como que la mecánica y muchas ocasiones es bueno, muy bueno, el hecho de que podamos nosotros ir planificando el proceso de nuestra oración. Entonces, muchas veces también tendríamos que escribir esos pensamientos que de repente nos llegan a la cabeza. Recuerden que Dios nos habla, y lo vamos a ver, por impresiones espirituales. Una situación que el Espíritu Santo trae a nuestra mente, ¿verdad? De repente, y se nos queda ahí atorada hasta que le damos salida a través de la oración delante de Dios. En una era como la que estamos viviendo, ¿verdad? Muy saturada por los medios de comunicación, hermanos, tenemos muchas voces que llegan de la televisión, del radio, del internet, del Twitter, del Facebook, de Instagram, del correo electrónico, de mensajes de texto, de WhatsApp. Bueno, tenemos ya una cantidad increíble de métodos de comunicación. Luego, también tenemos a la familia, ¿verdad? Con sus voces, cada quien expresando sus cosas, a los amigos, la gente que nos rodea. Y desgraciadamente también tenemos la voz de Satanás diciéndonos que no creamos en la palabra de Dios, que dudemos de que verdaderamente Dios existe o que en realidad procura nuestro mejor interés desde lo profundo de su corazón o que no le interesamos y cosas de esa naturaleza, hermanos. Entonces, la pregunta sería el día de hoy, ¿cómo escuchas la voz de Dios en medio de todo ese ruido y las distracciones de tu vida? ¿Cómo es que tú puedes escuchar la voz? Pues vamos a ver ahí en Proverbios 3 del 1 al 10 y vamos a ver cómo se escucha la voz de Dios desde la escritura. Recordemos que ya hemos establecido que la palabra de Dios, este bendito libro, ¿verdad? Es Vox Dei, la voz de Dios. Entonces, bajo esa idea, hermanos, la forma principal por la que Dios nos habla es mediante lo que ya habló en la escritura, a través de la Biblia. Y vamos a ver ahí en el versículo número 1 de Proverbios 3. Les voy a pedir que ahora sí abran su Biblia. Eh, Muchas ocasiones voy a pedir que abran su Biblia, otras ocasiones voy a proyectar desde la computadora, pero no los quiero dejar que se acostumbren a la tecnología y que digan, pues el pastor va a pasar esto por la pantalla y ¿para qué traigo mi Biblia? No, nosotros tenemos que estar bien acostumbrados a esgrimar la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios allí en el proverbio número 10, Proverbios número 3, versículo 1, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Ya desde ahí ya nos está hablando, ¿verdad? Dios nos está hablando directamente. Él quiere que nosotros no nos olvidemos
de sus mandamientos. Él nos da una enseñanza y mandamientos específicos. Entonces, al leer la Biblia, hermanos, nosotros podemos pedir en oración que Dios nos hable y que verdaderamente podamos escuchar su voz. El versículo 5 y 6 a continuación dice: fíate, ten confianza de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Que cuando nosotros confiamos de todo nuestro corazón en Dios y no precisamente en nuestra propia inteligencia, y al reconocerlo en nuestros caminos, Él nos va a alinear en el camino que debemos andar. Y es de la manera en que Dios nos está hablando, si se dan cuenta. Entonces, otro detalle que podemos a generar es que cuando aprendemos de memoria versículos de la Biblia, es una manera de escribir la palabra de Dios en el libro de nuestro corazón. Así como lo leímos, lo podemos leer en el versículo número 3. Dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Ahí es a donde nosotros tenemos que aprender a atesorar la palabra de Dios, porque justamente de eso echa mano el Espíritu Santo cuando es necesario que ustedes y yo vengamos a escuchar la voz de Dios. Entonces nosotros podemos aprender versículos en cualquier momento, en cualquier espacio de tiempo en nuestra vida y seguir viviendo bajo las instrucciones que Dios nos da a través de su palabra. Ese es el mejor método que Dios quiere utilizar y ha querido utilizar desde siempre para la humanidad, para darse a conocer, para comunicarse con nosotros. Quiero decirles que durante muchísimo tiempo, hermanos, no se escribió la palabra de Dios hasta que se empezó a recopilar de parte de los autores de cada libro, ¿verdad?, que Dios quiso utilizar. Pero durante mucho tiempo los judíos aprendieron la palabra de Dios de manera muy particular, realmente grabándosela, ¿verdad?, memorizando la palabra y por generaciones, ¿verdad?, se iba declarando la palabra de Dios a la nueva generación hasta que se la aprendían de memoria, y de esa manera es como ellos aprendieron a escuchar la voz de Dios. En ese sentido, por eso nosotros tenemos que estar constantemente tratando de memorizar poco a poco los versículos, porque de esa manera es que vamos a seguir en una interacción cada vez más profunda con el Señor. Amén. Vamos a empezar a generar lo que se llama el lenguaje del reino, porque hay terminologías que si no estamos acostumbrados o familiarizados, de repente cuando Dios habla a nuestra vida en ese sentido, nos quedamos cortos y no entendemos. Por ejemplo, muchas ocasiones han escuchado la palabra redarguir o pueden leer por ahí alguna palabra como behemoth, que si no tienen el contexto, si no saben a lo que se refiere, posiblemente se queden pues en las mismas. Y cuando nosotros nos vamos acostumbrando a leer la palabra de Dios, vamos acostumbrándonos al lenguaje que Dios utiliza, al lenguaje del reino. Y de esa manera pues vamos a ir aprendiendo cada vez más y sobre todo vamos a estar escuchando la voz de Dios más nítidamente, más sin ruidos, ¿ok? También tenemos que aprender a ser guiados por el amor y la verdad. Eso lo acabamos de ver ahí en el versículo número 3, hermanos, porque estos deberían ser nuestros principios rectores, lo que viene a ser la columna vertebral de los valores que nos hacen valer, de los principios que tú y yo tenemos que estar constantemente actuando, ¿verdad? En cada momento, en cada decisión que tomemos, hermanos, el amor y la verdad siempre tienen que estar presente para que tú tomes decisiones, para que tú tengas relaciones personales correctas, para que tú puedas estar delante de la presencia de Dios bien. Entonces, en el amor y la verdad, hermanos, tendremos que estar profundamente incrustados esos dos conceptos en nuestro corazón, el amor y la verdad. La verdad significa, por ejemplo, hablar de otros como si estuvieran presentes. Y si de preferencia podemos no hablar de alguien que no está presente, va a ser siempre mucho mejor. ¿Por qué? Porque el hablar de alguien que no está presente, hermanos, desgraciadamente a lo único que nos trae muchas ocasiones es a generar chismes y cosas que no convienen como hijos de Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a respetar a la gente y de esta manera
estar en una condición de hablar. Si es que tenemos que hablar de alguien, es hablar con la verdad, no estar metiendo cosas que no. Nosotros inspiramos confianza en aquellos que están presentes por nuestra lealtad a quienes no están presentes. Si vivimos de esa forma, hermanos, Dios nos promete algo muy particular. Fíjense qué es lo que nos promete Dios, y esta es la manera en que Dios está hablando hoy a nuestra vida. El versículo 4 dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. O sea que cuando nosotros hablamos con la verdad en todo momento, vamos a ganar el aprecio de Dios y el aprecio de los hombres, porque verdaderamente nos van a considerar dignos de confianza. También otro punto es el que quiero tomar en este momento, hermanos, es que debemos aprender a correr hacia Dios. Debemos aprender a huir del mal y correr a los brazos de papá. Hemos de confiar en Dios en lugar de volvernos arrogantes y pensar que somos muy listos y que hasta muchas ocasiones, ¿verdad?, creemos que le vamos a dar la vuelta a Dios. Pero no. El temor a Dios, en el sentido de un respeto saludable por Él, en ese temor reverente, debería llevarnos a honrar al Señor y apartarnos del mal. Fíjense lo que dice el versículo 7. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. O sea, no creas todo lo que tú piensas de ti mismo. Dice, teme a Jehová y apártate del mal. Dios promete, ¿verdad? Ahí en el versículo 8, en el que le sigue, y dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Eso es lo que te promete Dios cuando tú te apartas del mal y sigues a Dios, corres hacia Él. Dios promete que Él va a infundir salud a tu cuerpo y te va a fortalecer completamente todo tu ser. En otras palabras, hay una conexión entre lo físico y lo espiritual, hermanos. También debemos aprender a ser dadores generosos. Eso es lo que nos habla la palabra de Dios y eso es lo que Dios está hablando en este momento en nuestras vidas. Y tiene suma importancia lo que hagas con tu dinero. Nosotros tenemos que aprender a darle a Dios lo primero y lo mejor. Fíjense lo que dice ahí el versículo 9. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Es decir, la primera parte de tus ingresos y no la última. Y se ha comprobado que este es un principio extraordinario. Si uno desarrolla este aspecto de forma correcta, hermanos, vamos a descubrir cómo es la verdad en la promesa que Dios va a suplir todas nuestras necesidades. Fíjense lo que dice el versículo 10. Dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. En otra versión dice, así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Recuerden que en la palabra de Dios el vino es sinónimo de bendición desde el punto de vista correcto. Entonces, aquí nosotros vemos cómo Dios va a proveer nuestras vidas cuando nosotros somos capaces de escuchar su voz y atender a lo que Dios quiere de nosotros, a lo que Dios habla en nuestras vidas. Y podemos decirle entonces, Señor, ayúdame no solo a leer tu palabra, sino también a aprenderlas y vivir según tu bendita palabra y dar honor de esta manera a tu santo nombre. Eso creo que es una de las mejores decisiones que podemos tomar a lo largo de nuestra vida, hermanos, porque es así como a Dios le ha placido mantener una relación íntima con nosotros, con la mayoría de nosotros. Yo no quiero descartar en ningún momento que Dios tiene muchísimas opciones para poder comunicarse con cada uno de nosotros. Vamos a aprender en otras ocasiones cómo Dios habla a través de sueños, a través de impresiones espirituales, a través de salmos, a través de cantos, a través de lo que cada uno de nosotros vamos experimentando. Y Dios puede llegar hasta hablarte audiblemente. Tú podrías escuchar, o no sé si puedas escuchar la voz de Dios. Hay gente que a Dios le ha placido manifestarse de esa manera y lo escuchan audiblemente, y gloria a Dios por ello, ¿verdad? Porque de esa manera, pues el Señor quiere manifestarse a nuestras vidas. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que ir buscando cómo Dios ha decidido hablar
para cada quien. Y la mejor forma en que Dios ha decidido hablar para ti, para mí, así directamente, donde no podemos dar ni siquiera un punto de duda, es escuchar a Dios mediante la voz de Jesucristo, mediante las palabras mismas de nuestro Señor Jesús. Y para eso les voy a pedir que vayamos ahí al libro de Mateo, en el capítulo 16, y vamos a tomar parte del capítulo 17. Y les voy a ir diciendo exactamente a dónde nos vamos a ir posicionando. Debemos escuchar a Dios mediante las palabras de Jesús entonces, hermano. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo son las palabras de vida, son las palabras de Dios mismo, quien manifiesta muy propiamente ahí en Mateo 17:5. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Mateo 17:5. Y para ese sentido, yo les voy a comentar lo que dice. Dice, mientras él aún hablaba, se está refiriendo a Jesucristo. Dice, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hoy escúchenlo a él, ¿verdad? Nos está manifestando una propuesta, o más bien una petición muy directa de escuchar a Jesucristo. Al leer las palabras de Jesús, hermanos, y al atesorarlas en nuestro corazón, vamos a escuchar verdaderamente a Dios. Jesús advirtió a sus discípulos que habrían de recibir ataques y nunca vamos a poder evitar las críticas. Vamos a ver lo que dice el versículo 21 de Mateo 16, ahí un poquito atrás. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Jesús habló a sus discípulos 2 veces en este pasaje sobre el sufrimiento que experimentaría, explicándoles acerca de la cruz, del Calvario, de su muerte y de su resurrección. Y vamos a ver lo que dice en el capítulo 17, del versículo 9 al 12. Fíjense bien, dice, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digan a nadie la visión. O sea que de alguna manera nos hace una referencia de que también Dios nos habla a través de visiones, ¿verdad? Dice, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas les digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Aquí, hermanos, Dios está hablando a nuestras vidas de una manera especial. Él nos da claramente a conocer lo que viene a continuación en muchas ocasiones, lo que va a suceder, y sobre todo nos da a conocer el perfecto plan de Dios para cada uno de nosotros. Y no obstante de escuchar a Jesús, por ejemplo, Pedro trata de persuadirlo, así como muchas ocasiones ustedes y yo hemos tratado de persuadir a Dios cuando Dios habla a nuestras vidas a través de su bendita palabra o a través de algún hermano que nos llama la atención, que nos dice algo que tenemos que corregir, y muchas ocasiones queremos evadir a Dios, ¿verdad? Queremos persuadirlo. Y fíjense lo que dice ahí en el versículo 22 de Mateo 16. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. ¿Ah? La reprimenda de Jesús que tiene a continuación con Pedro tiene una gran importancia, una profunda importancia respecto a lo que le dice. Y es por eso que nosotros debemos de ver que en Pedro descansa una condición como ser humano, no como una persona que tenga una posición diferente delante de Dios. En cada situación clave que tomemos, ¿verdad? Debemos preguntarnos si tenemos en mente los intereses de Dios o los intereses humanos. Veamos qué le contesta el Señor Jesucristo ahí en el versículo 23 de Mateo 16. Y dice, pero él, o sea Jesucristo, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios,
sino en la de los hombres. Asegúrate, mi hermano, que cuando tú vayas a hacer algo o a tratar de, ¿cómo se llama?, persuadir a Dios, asegúrate de que lo que estás hablando, lo que le estás diciendo, viene de parte de Dios y no viene de parte tuya. Lo que Jesús realmente le está diciendo a Pedro es el corazón de su misión. Le está diciendo a Pedro lo que verdaderamente vino a hacer Jesucristo. Y por tanto, conlleva enormes implicaciones para todos sus seguidores. ¿verdad? No vino a hacer lo que a él se le pegara la gana. Vino a obedecer y vino a sujetarse a una condición en donde Dios iba a ser glorificado a través de el sacrificio redentor de Jesucristo, su muerte y su resurrección, para que tú y yo ahora tengamos vida eterna. Fíjense lo que dice ahí el versículo 24, del 24 al 28, y dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, aquí es donde nos da una serie de instrucciones. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si tú verdaderamente quieres venir a los pies de Cristo, seguir verdaderamente a Jesucristo, dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Esa es una instrucción desde la voz de Dios. Así es como Dios te quiere hablar el día de hoy. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, dice, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Trae muchas implicaciones esta palabra de Dios, esta voz que estamos escuchando de parte de Dios en esta noche, hermanos. No debemos nosotros procurar una vida de confort y de seguridad. Recordemos que esta tierra para nosotros, ¿verdad?, es como ya algo que no nos pertenece o a donde ya nosotros no pertenecemos. Nosotros verdaderamente pertenecemos al reino de los cielos. Por lo tanto, allá está nuestra ciudadanía. Ahorita estamos en este periodo de tiempo corto, en este lapso de tiempo muy corto, que se llama vida terrenal, ¿verdad? Pero verdaderamente nuestra vida eterna está en el reino de los cielos. Entonces no tenemos que acostumbrarnos ni procurar una vida de gran confort y de seguridad aquí en la tierra, porque Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere verdaderamente seguirme, ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Dice, entonces en ese punto, ¿verdad?, la pregunta más fuerte que nos hace y que ojalá y tú y yo la pudiéramos contestar desde lo más profundo de nuestro corazón sería, ¿de qué te serviría a ti ganarte al mundo entero a través de riquezas económicas o a través de situaciones de fama o de lo que pudiera ser, si con ello tú pierdes la verdadera vida, la vida eterna? ¿O qué podrías tú dar a cambio de lo tuyo, de lo propio, a cambio de tu vida eterna? La verdad, hermanos, no tenemos absolutamente nada que darle. Desde el punto de vista de que primeramente todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. Le pertenece a Dios. Nosotros no tendríamos absolutamente nada que darle. Para poder ganar la vida eterna se necesita el acto perfecto de redención. Y propiamente es el de la muerte. Entonces, Jesucristo vino a hacer específicamente eso para nosotros. Seguir a Jesús implica negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Es la forma de hallar vida y vida en toda su plenitud. En un cierto sentido, hermanos, las riquezas son completamente inútiles. Hoy lo estamos viendo. Como pudimos ver a lo largo de estos ya casi 4 meses que llevamos con lo de la pandemia, ¿verdad? De ver cómo grandes riquezas, grandes fortunas no sirvieron absolutamente para nada cuando las personas empezaron a enfermar, cómo es que la bolsa de valores cayó, cómo es que nuestra economía desgraciadamente ahorita está crítica en todos los ámbitos, en el ámbito nacional y personal para muchas personas, para mucha gente, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de que en cierto sentido las riquezas son inútiles. Si nada más buscamos la riqueza humana, la riqueza material, la riqueza de este mundo, y no tenemos verdaderamente el temor de Dios y no seguimos a Jesucristo y no escuchamos su voz,
todo eso se va a perder tarde que temprano. Y lo interesante sería comprender verdaderamente qué viene a continuación de esta vida. O sea, la vida eterna, ¿verdad? La vida después de esta vida. La verdadera medida de nuestra prosperidad, hermanos, reside en considerar cuál sería tu valor si perdieras todo tu dinero, si perdieras ahorita el vigor, si perdieras la belleza física, si perdieras tu intelecto, porque déjenme decirles que ha habido accidentes en donde la gente, ¿verdad? Después de ser una gente muy próspera, muy inteligente, muy pudiente dentro de sus capacidades cognitivas, se pierde. Y todo lo que pudo haber almacenado en su mente, todo lo que pudo haber desarrollado en su mente se pierde. Entonces, ¿cuál sería verdaderamente el valor de esa persona? Debemos considerar que el propósito en la vida es de mucha mayor importancia que todos los bienes y posesiones desde el punto de vista que nosotros lo veamos. Todo el dinero del mundo, todo el éxito del mundo, toda la fama del mundo, todo el poder del mundo, nada son si perdemos nuestra alma, nuestra vida eterna. Fíjense lo que dice el versículo 26, se los voy a volver a repetir. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Muchas veces pasamos por alto el verdadero sentido de la vida y por eso Dios habla nuestra vida constantemente de esta manera. Por otro lado, hermanos, si seguimos a Jesucristo y rendimos nuestra vida a Él, encontraremos el verdadero propósito de nuestra vida. Yo quisiera que hoy en la noche meditaras en una pregunta muy esencial. ¿Cuál es el propósito de que tú estés aquí en la tierra el día de hoy? ¿Cuál es el propósito de que Dios todavía te mantenga con vida en estos tiempos? Y yo sé que Dios va a hablar a tu vida muy fuertemente. Yo anteriormente de venir a los pies de Cristo, yo creí que el propósito de mi vida era algo muy diferente. Pensé que el propósito de mi vida era hacer dinero, ¿verdad? Tener posesiones, tener una fama de mujeriego y cosas de esa naturaleza. Cuando vengo a los pies de Cristo me doy cuenta de la verdad, de que de nada me serviría todo eso si Dios no estuviera conmigo. Cuando Dios empezó a cambiar mi modo de ver las cosas, mi forma de ver la vida, me empecé a preguntar, ¿cuál es el objetivo de mi vida? Hoy le doy gracias a Dios porque el Señor habló en aquel momento cuando yo preguntaba eso y Dios me dice claramente que Él me hizo para la gloria y alabanza de su nombre. Ese es el verdadero objetivo de mi vida y es verdaderamente el objetivo de tu vida, que tú a través de tus acciones, de tu cercanía con Dios, de tu relación personal con Él, puedas verdaderamente darle la gloria y la alabanza como se merece, ¿verdad? Y en ese sentido, las palabras de Jesús son increíblemente poderosas. Nunca ha habido un momento más importante para escucharlo que el día de hoy. Lo que escuchamos ayer ya pasó, hermanos. Nosotros necesitamos buscar lo que dice Dios para el día de hoy. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere direccionar hacia la gloria, hacia la vida eterna y nos va a ir direccionando. En el Salmo número 119 que estamos leyendo actualmente en, en la lectura bíblica que tenemos del día a día, dice la palabra de Dios que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Quiero decirles, hermanos, que donde dice lámpara se está refiriendo a una pequeña candelilla, una pequeña vela que nada más te logra alumbrar para que tú des uno o dos pasos y necesites seguir teniendo en tu mano esa vela para seguir continuando con tu camino. ¿Por qué comento esto? Porque muchos de nosotros quisiéramos que Dios nos trazara un plan de vida y nos diera el rumbo, ¿verdad? La dirección que vamos a tomar de un solo tiro y que allá nos espere dentro de 2 o 3 o dentro de 5 meses. Dios nos ha dado esa condición de precisamente proveernos de una pequeña lamparita, de una pequeña vela que nos va alumbrando poco a poco. ¿Para qué? Para que tengamos nosotros la gran necesidad de estar día a día conectados con Él, buscando su presencia, escuchando su voz, porque Él no quiere que nosotros seamos entes aislados de Él. Él no quiere que nosotros nos emancipemos de su presencia, ¿verdad? Él quiere vernos libres, pero libres del pecado, pero atentos a su presencia, amarrados a Él.
legalmente. Tú como padre no me podrás dejar mentir cuando uno de tus hijos, ¿verdad?, que está pequeño, que está caminando apenas en la vida, quisiera emanciparse a la edad de 11, 12 años y que te dijera, ¿sabes qué? De ti yo no necesito nada, yo quiero caminar mi vida por aparte. Difícilmente lo dejaríamos. De hecho, las leyes no lo dejan. Por eso se establece una edad de mayoría para efecto de que ese joven, ¿verdad?, siempre esté bajo el cuidado y la tutela de sus padres hasta que cumpla la mayoría de edad. Y ahí es a donde se emancipa y él puede caminar. Tú y yo, por muchos años que podamos cumplir, tanto cronológicamente como siendo hijos de Dios, como en la palabra de Dios, habiendo nacido de nuevo, siempre vamos a ser los jóvenes que Dios quiere mantener a su lado en todo momento. Y por eso nos da esa velita, por eso debemos estar constantemente escuchando la voz de Dios, porque Él nos va dirigiendo paso a paso. Él no quiere darnos la estructura completa del plan para que tú y yo nos alejemos de Él y que vengamos dentro de un buen tiempo a decirle, Señor, fallé, me equivoqué, erré mi camino y ahora otra vez quiero retomarlo. ¿Podemos hacerlo? Sí. ¿Sus brazos de amor siempre van a estar abiertos a nosotros? Sí, eso es verdad. Pero qué mejor es caminar y transitar por esta vida tomados de la mano de Dios para que en todo momento Él sea el que nos guíe, Él sea el que nos conduzca hacia el objetivo primordial que es la vida eterna y no después darnos de topes y venir lastimados delante de su presencia para que estemos lamentando nuestra condición, ¿verdad? Y lo más triste es cuando no nada más lastimamos nuestra propia vida al tomar decisiones equivocadas, sino que tristemente, ¿verdad?, venimos a afectar a terceras personas con las decisiones negativas o equivocadas que de repente tomamos. En ese sentido, hermanos, Jesús, por ejemplo, llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan a la cima de una montaña y la figura de Jesucristo cambió delante de sus ojos. ¿De qué manera? Fíjense, vamos a leer ahí el versículo 1, 2 y 3 de Mateo 17 y dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Su rostro, hermanos, resplandeció como el sol y su ropa cambió, ¿verdad? Se volvió tan blanca como la luz. Ellos oyeron decir a Dios, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nosotros vamos a ver la gloria de Dios en todo momento. Dios quiere llevarnos a ese monte alto en cada momento de nuestra vida para que veamos cómo verdaderamente Él es el Dios vivo y verdadero en el que nosotros hemos confiado. Y debemos escucharlo constantemente. El escúchenlo es para el presente, pero continuo. Constantemente hay que estarlo escuchando. Y así como Moisés y Elías hablaban con Jesús, también nosotros podemos llevar una vida de diálogo con nuestro Señor Jesucristo. Podemos conocer la presencia de Jesús en nuestra vida y por medio de la lectura de su bendita palabra y la meditación en ella, podemos experimentar una conversación plena con Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Podemos en un sentido mirar su rostro, cómo brilla, así como dice la palabra de Dios, como el sol. Y podemos verdaderamente ahora postrarnos en adoración. Veamos lo que dice el versículo 6. Dice la palabra de Dios, al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y es como tú y yo tenemos que estar delante de Dios. ¿Ah? Podemos sentir cómo verdaderamente Jesucristo está tocando nuestras vidas y diciéndonos, no tengas miedo. Fíjense lo que dice el versículo 7. Dice, entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levántense, no tengan miedo. El día de hoy necesitamos un toque fresco. ¿Se dieron cuenta del temblor de a las 10:29 de la mañana? Ustedes y yo empezamos, muchos de ustedes y yo empezamos a tomar nuestro devocional, ¿verdad? Y en su momento empieza el temblor. ¿Y qué es lo que sucede, hermanos? Que si hubiera sucedido que alguno de nosotros hubiéramos tenido que partir a la presencia de Dios, lo hubiéramos hecho con una bendición sobrenatural.
estando en plena comunión con el Señor, ¿verdad? Y en ese sentido, nosotros tenemos que vivir una experiencia de vida de libertad, sin temor, porque cuando estamos agarrados de la mano del Señor, el día que nos toque ser llamados para ir a su presencia, cuando nos sorprenda la muerte, que es lo más seguro que tenemos en esta vida, pues no tendremos que tener temor, hermanos, porque vamos tomados de la mano del Señor. Y Él es el que nos va a conducir, ¿verdad?, a la vida eterna, a esas moradas que Jesucristo está preparando para cada uno de nosotros. Hay ocasiones, hermanos, en que vamos a tener que elevar nuestros ojos y no vamos a poder ver a más nadie más que a Jesucristo. Fíjense lo que dice el versículo 8 y con esto le damos gracias a Dios. Y dice, y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. La gloria sea para el Señor, ¿verdad? Porque cuando tú y yo tenemos la gran necesidad de la presencia de Dios, cuando alzamos nuestra mirada al cielo y hemos tenido ya la experiencia de la comunión íntima, de esos diálogos del día a día, de esa condición de nuestra relación personal con Dios todos los días de nuestra vida y en cada momento, al único que vamos a poder ver de aquí en adelante es a Jesucristo mismo. Qué bendición tenemos como hijos de Dios, ¿verdad? Acuérdense, por ejemplo, ahorita que estamos en la condición de la cuarentena todavía, en donde debemos salir lo menos que se pueda de nuestras casas. Durante todo este tiempo, nuestra relación familiar, si hemos estado atentos a la voz de Dios, pues se ha ido acrecentando, se ha ido fortaleciendo. Y, por ejemplo, yo voy a poner perdonen que sea de primera persona, pero el ejemplo muy claro. Últimamente con mi esposa hemos tenido una relación afectiva muy estrecha, muy íntima, muy fuerte, porque todos los días nos vemos, porque todos los días platicamos, porque constantemente me llama para hacer una actividad dentro del hogar y eso nos está uniendo cada vez más. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nuestra relación personal con Dios es tan estrecha, tan íntima? Que va a llegar el momento en que de verdad sea tanta la presencia de Dios en nosotros que deseemos mantener esa relación de una manera muy acrecentada, muy completa. Y Dios se da completamente a nosotros, nos habla. Dios habla a través de su palabra. Dios habla a través de sentimientos muy particulares que de repente imprimen en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿verdad? Esas impresiones espirituales. Y es así como nosotros debemos aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo escuchar a Dios? Entonces vamos a darle gracias a Dios y decirle, Señor, muchas gracias por por haberme llamado a seguirte, porque ahora he decidido verdaderamente eh, tomar tu cruz y seguirte. Gracias porque cuando pierdo mi vida por ti, verdaderamente la encuentro para la eternidad. Y queremos pedirte muy desde lo profundo de nuestro corazón que nos ayudes a escuchar tu voz, que nos ayudes verdaderamente a seguir con esta relación íntima que tú has establecido con nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor, porque nos has tomado en cuenta. Nos llamas tus amigos, nos llamas tus hijos, nos llamas hermanos y nos das una identidad muy grande, Señor. Y tenemos ahora esa bendición de poder mantener una relación personal contigo, con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Nos has tomado en cuenta y eso lo agradecemos. Sigue ayudándonos para que esa relación siga creciendo día a día. En el nombre poderoso de Jesús, nosotros te lo pedimos. Y así es, hermanos, como nosotros tenemos que darle gracias a Dios por esta maravillosa palabra que nos ha dado, porque sé de antemano que ha hablado a nuestras vidas, porque Dios quiere que cada uno de nosotros vengamos a su presencia, a escuchar su voz, no a escuchar la voz del pastor, no a escuchar la voz de nadie en particular, sino que verdaderamente sea Dios hablando a nuestras vidas. Y le voy a pedir a mi mamá que nos dirija en esta oración y vamos a estar orando, hermanos. Hemos estado orando y vamos a seguir orando por un joven que se llama ay, Dios mío, se me perdió el nombre, déjenme acuerdo. Armando.
hemos estado orando por Arturo Nájera Sánchez. Él es un jovencito que desgraciadamente contrajo el coronavirus y ahorita ya fue internado. Ha estado un poquito delicado, pero vamos a estar orando por Arturo Sánchez Nájera y que Dios se manifieste en su vida. Y le voy a pedir a mamá que abra su micrófono y que empiece la oración y vamos a terminar con una alabanza de adoración a nuestro Señor. Amén. Amén. Adelante, mamá. Bendito Padre Celestial, en esta hora, mi Señor, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque nos ha levantado, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque tú, Señor, nos has guardado de tantas cosas, Señor. Te agradecemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Padre amado, y que cada día, Señor, tengamos más hambre de ti, de tu palabra. Queremos conocerte más cada día, Señor. Ayúdanos, papito lindo. Necesitamos de tu presencia, hermoso Dios. Gracias te damos, Padre. Espíritu Santo de Dios, derrámate, Señor, en esta tu iglesia aljaba de Dios, en la vida de mis hermanos, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven a sus hogares, a mi hogar, Señor, que tu amor y tu misericordia sean con cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, papito lindo, porque sin ti no somos nada, Señor. Reconocemos que no somos nada sin ti, Padre amado. Gracias, Señor, te damos, Padre, y te pedimos, Señor, que tú seas con ese joven levantándolo, Señor. Se llama, me parece, Arturo Nájera. Que tú seas, Señor, teniendo misericordia de él, Señor, y que se haga en él conforme a tu divina voluntad, Señor. Ayúdalo, papito lindo, levántalo, Señor. Dale sabiduría, entendimiento, Señor, para que él busque tu rostro, Señor, para que él te busque a ti, Señor, y tú, Señor, lo ayude, Señor, en sus necesidades, Padre mío. Ayúdanos, Señor. También, Señor, ponemos a todos los enfermos de los hospitales, Señor, en tus manos, Señor, que tú seas mostrándote a sus vidas, revelándote, Señor, en ellos, Señor, para que tu amor y tu misericordia, Señor, sean en ellos y sean transformados, Señor. Gracias te damos, Padre, también por los médicos, por las enfermeras, por los trabajadores, Señor. Que tú seas, Señor, guardándolos, Señor, debajo de tus alas, Señor, porque solamente ahí estamos seguros, Señor. Gracias, Padre, te damos, Padre, porque tú, Señor, nunca nos has dejado, Señor. Diario nos das la provisión de cada día, Señor. Tu amor, Señor, sentimos tu amor. No te podemos ver, Señor, pero te podemos sentir, Señor, cada día, porque tu amor está con nosotros, Señor. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica, Señor, y que cada día, Señor, nosotros también demos a conocer tu palabra, Señor. Enséñanos a hablar como tú quieres, Señor, como es tu palabra para poderla enseñar, Señor. Ayúdanos, papito lindo. Necesitamos de ti, de tu poder, de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Gracias, Padre, y te pedimos, Señor, que esta noche, Señor, nos des el descanso conforme a tu divina voluntad, Señor, y que seas tú con nosotros, ayudándonos, Padre amado, para descansar como tú quieres, Padre bendito. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a levantar un altar de adoración en el nombre de Jesús. Asegúrese que en este momento usted está pidiéndole a Dios que se manifieste en su hogar, en su vida. Es lo que estamos escuchando en este momento, ¿verdad? Que Dios se manifieste.